Violencia en Cancún. Percepciones de género. Ni una menos. Bienvenidas y bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Para muchas personas, Cancún es sinónimo de playas paradisíacas, vacaciones, diversión y tiempo en familia. Sin embargo, para otros, Cancún se ha convertido en un lugar muy peligroso del que han decidido huir. Esta es la historia de dos hermanos que debieron emigrar desde el Caribe para vivir en un lugar más seguro. Al principio era normal, pero como que luego se atormentó algo. Muerte en las noticias, balaceras, carteles, narcos, mucho problema por allá. Ya nadie salía y como a los niños les gusta salir, pues ya nadie, ni sus padres los dejaban salir. Nada más jugar adentro de su casa, pero procurar que nadie haga ruido porque ya era bien peligroso. Nosotros éramos de jugar bien lejos al parque y con las bicicletas, pero como ya no, ya cambió, por allá sí cambió mucho. Se veía muy tranquilo, pero ya no. Comenzó a haber mucha muerte. No sé mucho pasó. Cuando yo estaba allá, antes que me viniera a mudar acá, en el parque se escucharon unas balaceras, vino la policía, los del parque, los de Zumba y todo. Salieron corriendo a sus casas y hasta que yo me di cuenta volvieron a dar otro balazo y atraparon a uno. Y yo dije, pues yo creo que ya me tengo que meter. Y ya todos habían cerrado sus puertas con seguro, ventanas, cortinas, luces apagadas y se escucharon cosas afuera. Yo y mi mamá fuimos los únicos que estábamos despiertos, mi hermano, toda la noche. Ahí al lado de donde yo vivía, habían traficantes, como que muy asustados con los narcos porque son muy serios y así, con la cara enojada. Y son atrevidos en soltar sus perros o en hacer algo. Sí, y otra cosa igual, hay una cosa que mi mamá vio y no le gustó. Era que a la camioneta de mi amiga Samantha, una amiga, la habían pintado en un lugar, la vecina según nos dijo. Al día siguiente pintaron nuestra planta de color azul con una marca de X y quién sabe por qué. Mi mamá se asustó mucho. Dijeron que parece que pueden ser narcos o unos ladrones, porque eso no estaba, esa marca no estaba. Sí, mamá tuvo que mudarse ya. Por lo que estaba pasando ya la mayoría de la gente se fue a mudar a Mérida, a lugares seguros, a cuidar su familia porque ya estaban recién asustados. Tengo la máscara por la gente mala. Yo siento que no nos van a hacer nada si saco la máscara. Yo creo que sí. Que mi mamá no va a querer. Por miedo a la gente, que estén tranquilos y no hagan nada de violencia y que todo esté en paz. Desde el Caribe, regresamos volando hasta nuestro estudio. ¿Sabes por qué? Entérate. El 25 y 26 de mayo se llevó a cabo la 18ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria en el municipio de Gómez Palacio, en Durango. Allí se reunieron 210 alumnos de 26 estados del país, demostrando que son los mejores. Antes de que comenzara la competencia, pudimos charlar con estudiantes de Chiapas, quienes estaban entrenando con nervios, entusiasmo y muchas ganas. ¿Será que siempre te va a dar una? Habría que demostrar que esa suma es siempre la misma. Hay que... A ver, lo hagamos. Venimos a participar en el concurso de matemáticas. Lo que hacemos es resolver problemas. Nos entrena para el nivel que el examen. Nos dan un determinado tiempo para irlo resolviendo. Ya luego entre todos compartimos nuestras ideas que tenemos respecto a ellos. Bueno, este puede ser cualquiera. O sea, N es el número formado por A y B. Estos son los dígitos. Nos ponen problemas de nacionales pasados y los tratamos de resolver y pues ya después nos explican ya bien cómo para que le aprendamos y lo intentemos hacer. BC, que es la altura, entre 2, pues sería la del triangulito de abajo, sería la mitad. Practico matemáticas pues porque es muy fácil de entender y no es tan difícil como todos creen. Me siento feliz al representar a Chiapas en un campeonato más avanzado. Desde Vientos queremos felicitar a Franco, Diana, Edgar, Eduardo y Guadalupe
jóvenes chiapanecos que regresaron con medalla de la Olimpiada. Me gustaría que todos los niños trabajaran duro en todas las materias, no importa en lo que se les presente, todos tenemos oportunidades. En lo que ustedes quieren ser buenos, deben de echarle las ganas. Todos en confianza en sí mismos. Solo es que queramos hacerlo, no que no podamos. Manika Dangol es una chica nepalí que decidió pintar pájaros para mostrar su arte al mundo y también para hablar un poco de su país. Esta es una nota de Naya Pusta, nuestro noticiero amigo en Nepal. Había escuchado que a mi edad nadie había realizado una exposición de pintura. Siempre eran un grupo de pintores, pero nunca nadie solo. Yo hablé con mi familia para preguntarles si debía o no intentarlo, y ellos me dijeron, tú puedes hacerlo y además ser algo bueno para tu carrera. Igualmente, siempre quise hacer algo diferente a los demás, así que me decidí a realizar una exhibición en solitario. Yo quería que mis dibujos fueran representativos de mi país, Nepal, y los pájaros son además uno de los temas que más atraen a los turistas. Esta idea se me ocurrió mientras hacía bocetos de pájaros para dárselos a mis amigos como regalos de cumpleaños. Entonces mi papá me dijo, si lo que quieres es armar una exposición, sigue adelante con el tema de las aves. Le hice caso y comencé a practicar muchísimo. Esta es mi primera exposición como artista única y espero continuar después de la preparatoria con otras temáticas parecidas a esta. Mis primeros dibujos no resultaron tan buenos, pero si no dejas de practicar, seguramente llegará el día en que adquirirás un nivel profesional. Algunas personas tienen ideas y prejuicios sobre cómo debe ser un hombre, los trabajos que le tocan a las mujeres y hasta cómo deben vestirse, comportarse y hablar para hacer notar que son diferentes. Esas son percepciones de género. En la siguiente nota, niños y niñas de la colonia Plan de la Libertad Baja de la Concordia, Chiapas, nos comparten sus percepciones de género. Los niños y niñas son iguales en los derechos. Somos iguales en lo que nos podemos comportar bien, obedecer a los demás, no maltratar a la naturaleza. Creo que son iguales hombre y mujer en los estudios, en las ganas de salir adelante. Los hombres son más diferentes que las mujeres, en que son más fuertes los hombres. Las mujeres son más débiles. Que no somos iguales, que los niños tienen más experiencia de hacer otras cosas que las niñas no, porque van a trabajar y nosotros solo quedamos en la casa. Los niños de aquí trabajan y las mujeres no. Ellas hacen el oficio, hacen la comida, la tortilla, hacen la limpieza de la casa. Pues queremos salir a jugar, a divertirnos también, queremos hacer los mismos derechos que tienen los hombres. Hay veces cuando las niñas piden jugar de todo, no les dan porque dicen que les pueden golpear y todo. O la niña insiste, pues, quiere jugar y no le dan. Yo he molestado a las niñas y pues después de haberlo hecho me empiezo a sentir un poco mal. Y creo que la niña se siente triste, discriminada. Cuando me molestan los niños yo siento feo, que nos dicen cosas así, por ejemplo, que no valemos nada. Eso. Los niños me molestan empezar a decir apodos e insultarnos. Me siento mal porque enfrente de las personas me lo dicen. Me pongo a pensar que no está bien lo que hacen los niños, que está mal porque todos somos iguales, pero no hay nada de diferencia. Los hombres no tienen tantas habilidades como las mujeres, así como de costurar, tejer, hacer comidas, y las mujeres también no tienen esa habilidad de resistir largas caminatas o subidas o hacer leña. Me gustaría que me trataran igual que los hombres porque valemos igual y tenemos los mismos derechos.
Si a mí me hubieran enseñado a hacer tortillas, creo que ayudaría a mi mamá. Si a mi hermana le hubieran enseñado a ir al cafetal, pues creo que sería también una buena ayuda. A mí me gustaría que fuéramos todos de uno a otro, que nos llevaríamos bien, que camináramos juntos. Aquí llegan veloces como siempre, las breves. Cada día más niños y niñas tienen acceso a redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, a las que suben fotos, datos de los lugares donde viven, la escuela en la que estudian, a quienes quieren más y todo lo que les gusta y les enoja. Es así como personas malintencionadas pueden enterarse de tu vida y tener más información de la que tú le darías a un desconocido. Si usas las redes sociales, evita decir dónde vives o a qué escuela vas. Rechaza las solicitudes de amistad de desconocidos. Revisa las opciones de privacidad para que tus fotos e información solo puedan ser vistas por tus amigos y amigas. Y si alguien te acosa en las redes, avísale a tus padres o a quien más confianza le tengas. Todos los días circulan por internet y en teléfonos celulares decenas de noticias falsas o fake news. Y aunque no es fácil reconocerlas, tampoco es tan complicado. Para empezar, checa quién te da la noticia. Así verifica si es una fuente de información confiable. E incluso puedes revisar su URL, porque no es lo mismo que veas la nota en Vientos TV que en Vientos TVs. Por otro lado, si usa muchos signos de interrogación y tiene mala ortografía, seguro que es una nota falsa. También puedes revisar si la noticia existe en otras fuentes de información, como periódicos y noticieros en línea. Y pregúntate si la nota es demasiado ridícula, porque entonces puede que se trate de una broma. A tu sección Dinos nos llega un video de Reynold, quien nos cuenta cómo fue conocer a su dios azteca preferido. Hola, soy Reynold. Vengo de Chiapas, en la Ciudad de México, para conocer a Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia de los aztecas y aquí está su monolito. Un monolito es una piedra muy grande, como 1000 veces más grande. A Tlaloc lo llevaron en Museo de Antropología con 2 camiones gigantes. Tuvo que estar con una cuerda súper grande para que no se desate y no se caiga. Vine a ver a Tlaloc y vimos unas obras de arte allá. Y también vine para verlo porque ya casi, miren su ojo, ya casi parece como que se está destruyendo. Invito a todos a que vayan a conocer a Tlaloc. El Museo de Antropología está súper chido. Ni una menos. Es un grito colectivo que se escucha en muchos pueblos, ciudades y países contra la violencia machista que afecta a mujeres de todas las edades y grupos culturales. En Buenos Aires se llevó a cabo la protesta Ni Una Menos, en la que se exige equidad de género y que se detenga ya la violencia contra las mujeres. Esta es una nota de Alta Noticia, nuestro noticiero amigo en Argentina. Vamos a ir a la marcha Ni Una Menos. A mí una vez un compañero, por tener una libreta de algo que él creía que era de varones, me dijo que soy un varón. La dos preparamos un cartel grande, es una mujer independiente y arriba tiene un cartelito que dice Ni Una Menos. Como para representar que una mujer puede ser más que solo como una sirvienta de los hombres. Y ella no interpreta esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Una marcha es un grupo de gente que va caminando un largo tiempo por alguna razón. En este caso, personas queriendo que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Lo que no me gusta de los derechos de los hombres y de las mujeres, de la diferencia es que los hombres parece que tienen más derechos y que las mujeres tienen muchas tareas. No sé si irán al viento, palabra. Vine con mi mamá porque a una mujer está muriendo. Libertad a las mujeres, que dejen de morir las mujeres y que se pare el femicidio. Marchando para que deje de pasar eso. Pero yo he escuchado al viento hablar.
El sentimiento que más me molesta que me carguen es el amor. Me gustaría reclamar que no se burlen de nuestros sentimientos. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna idea, video o sugerencia que quieras compartir con nosotros, no lo dudes y envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.